Hola hermanos, en esta tarde les voy a hablar un tema acerca de la marca de Dios. La marca de Dios. La verdadera iglesia de Dios está conformada por los escogidos de Dios, con un pequeño porcentaje de las 12 tribus de Israel, pero principalmente en su mayoría por los miembros venidos de los pueblos gentiles de toda la tierra. Y de ambos pueblos, tanto israelitas como gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo que forman el cuerpo de Cristo, su iglesia, de la cual Cristo es la cabeza de la iglesia. Es necesario entender este importante aspecto de la conformación de la iglesia, porque muchos que pertenecen a los movimientos cristianos, entre comillas, no creen que sea importante que haya que cumplir con los deberes y derechos que demandan pertenecer al nuevo pacto de Dios, hecho con su pueblo de Israel, al que hemos sido adoptados, hemos sido injertados a la raíz del árbol o del árbol de olivo verdadero, que es Israel, que provee de la rica savia a las ramas por las promesas hechas por Dios a Abraham, el padre de los creyentes. Ustedes pueden ahondar este estudio en el capítulo 11 del libro de Romanos. La bestia y el anticristo, con el falso profeta, van a perseguir a la verdadera iglesia de Dios. A todos los que ya tenemos la marca o señal distintiva de que pertenecemos a Dios, que le asegura a usted que tiene la marca de Dios. ¿Habrá alguna condición para obtener la marca de Dios? ¿Cree usted que será protegido de la gran tribulación? En Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Todos entendemos esto, pero muchos no toman en cuenta la segunda parte de este versículo que dice, veamos la versión Reina de Valera revisada, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es feliz. La traducción del lenguaje actual dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. La versión castiliana y la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, también dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, pero afortunada la nación que cumple la ley. El propósito principal de la profecía es alertarnos acerca de nuestra manera de vivir. El propósito principal de la profecía es alertarnos acerca de nuestra manera de vivir como cristianos, con respecto a nuestra obediencia a Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice, Dios es paciente por amor a ustedes. Y aquí se refiere a la verdadera iglesia de Dios, a la única que le está dando el tiempo necesario para que se arrepienta genuinamente de sus pecados y crezca espiritualmente y desarrolle un carácter como el carácter que desarrolló Jesucristo. Hoy Dios está escogiendo solo a una manada pequeña para darnos vida eterna dentro de la familia Dios, y seremos dioses pero en total sumisión a Cristo. Y después del milenio Dios también dará oportunidad a los millones que resucitarán después del milenio, en el gran juicio del gran trono blanco, expuesto en Apocalipsis 20. Los inconversos que no resucitaron en la segunda venida de Cristo son resucitados después del milenio. Por eso continúa diciendo que Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:10 dice,
Pero el día del Señor llegará inesperadamente, así como lo hace un ladrón, y todo será destruido. Verso 11. Y si todo será quemado, todo será destruido, ¿cómo no llevar una vida apartada del pecado, viviendo en obediencia a Dios? Verso 13. Nosotros esperamos con entusiasmo un mundo lleno de la justicia de Dios. Verso 14. Tomen nota de esto que dice: por lo cual, amados hermanos, mientras esperan que estas cosas sucedan, hagan todo lo posible por llevar una vida pacífica e intachable delante de Dios. Verso 17. Manténganse en guardia, vigilantes, diligentes y esforzados cada día, para no ser arrastrados por los pecados y por los errores de este perverso mundo religioso gobernado por Satanás. Verso 18. Crezcan en la bondad y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Hay un concepto muy importante que la verdadera iglesia de Dios debe entender. El escenario profético del tiempo del fin ya se está acomodando, conforme Dios lo predijo desde hace cientos de años. Y los actores muy pronto entrarán a escena. Y es muy cierto que nadie sabe ni el día ni la hora, pero podemos ver por los acontecimientos que se van desarrollando en el mundo que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Los actores se están preparando y pronto saldrán a escena la bestia con el anticristo, el falso profeta, el rey del norte y el rey del sur, y los reyes de oriente. Todos ya están tomando mayor protagonismo. Igual la sociedad está cada vez más corrompida y putrefacta por el pecado y la insensibilidad familiar y religiosa. Les voy a dar un resumen general del desarrollo de los acontecimientos proféticos del tiempo final. La Biblia y toda la profecía mayormente habla de los acontecimientos que sucederán acerca o en relación al pueblo de Israel. No podemos pasar por alto este aspecto si queremos realmente entender la verdad de Dios. La bestia profética descrita en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis muestran que el anticristo y la bestia profética, que es un gobierno militar, político y religioso, y estamos esperando a que esta bestia resurja en la séptima y última restauración del Sacro Imperio Romano, bajo el comando de los alemanes, descendientes de los asirios de la antigüedad, de allá del Medio Oriente. Y esta bestia, su líder máximo es el anticristo, que junto con el falso profeta recibirán poder y autoridad para hacer todo lo que quieran durante 3 años y medio. Y someterán a los descendientes modernos de la antigua Israel, a los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Y recordemos que hoy, allá en el Medio Oriente, donde solo están los judíos, con la tribu de Benjamín y parte de levitas, como consta en los libros de Esdras y Nehemías, donde se detalla las genealogías solo de los que regresaron de la deportación de Babilonia. Y ellos pertenecen solamente a la tribu de Judá, con Benjamín y Leví, mas no pertenecen a las demás 10 tribus perdidas de Israel. Tome nota de esto. Porque Jesucristo mismo comisionó a los apóstoles a ir a predicar a las ovejas perdidas de Israel, cuando él estaba en Jerusalén, refiriéndose al reino de Israel, heredado por los hijos de José, Efraín y Manasés, y que esas 10 tribus siguen perdidas hasta el día de hoy, porque Dios apartó su rostro de ellos, y estas naciones se consideran gentiles. Pero en el futuro será restaurada la gloria de Israel con las 12 tribus.
Entonces, el anticristo con todo su poder someterá y esclavizará a los descendientes modernos de las 10 tribus perdidas de Israel, o de las 12 tribus, comenzando por Estados Unidos, que son la tribu de Manasés, Inglaterra, que son la tribu de Efraín, Dinamarca, que es la tribu de Dan. Después siguen Escocia, Irlanda, Suecia, Bélgica, Holanda, los Países Bajos y parte de Francia. Son los que pertenecen a las demás tribus perdidas de Israel y serán sometidos y transportados, esclavizados a Jerusalén, como lo hicieron los alemanes con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los llevaron a los campos de concentración y exterminio. La bestia querrá más y más poder y luchará contra el rey del sur. El rey del sur comandado por Irán y los países productores de petróleo. El petróleo, elemento básico para sus industrias. Y cuando la bestia someta al rey del sur, entonces impondrá precios elevados al petróleo. Y estas medidas harán caer las industrias de Oriente, Japón, Corea, China, Taiwán, hasta la India. Entonces los chinos, llamados en la Biblia como los reyes de Oriente, marcharán hacia Jerusalén con un ejército de 200 millones, como lo dice Apocalipsis 9:16, y que también quieren pelear por el control y el dominio del mundo. Hasta este punto Satanás está moviendo todos sus poderes y artimañas para confrontar a la humanidad, para que la humanidad se autodestruya unos contra otros, en su objetivo final de hacer que la humanidad sola se autoaniquile, e incentivará a usar las armas nucleares que cada potencia militar ha creado. Y cuando ya estén todos los ejércitos reunidos allá, todos los ejércitos del mundo reunidos allá en Armagedón, cerca de Jerusalén, para la batalla final por el control de la humanidad, aquí el ejército que se siente en desventaja tratará de usar las bombas nucleares. Y luego el otro bando también. Y ya no habrá para más. Ya no habrá para más negociaciones. Solo oprimir un botón separa de la extinción total de la humanidad, que sería borrada de sobre la faz de la tierra. Porque el actual arsenal nuclear que poseen las naciones tiene el potencial o la potencia para destruir varias veces la vida de sobre la faz de la tierra, y bastaría con una sola vez. Y es allí donde Jesucristo interviene en su segunda venida, cuando Él viene. No interviene antes, porque no faltaría algún líder humano que le diga: Jesucristo, ¿por qué te entrometes en nuestros asuntos? Nosotros los humanos solo podemos resolver nuestros problemas. Pero honestamente, sabemos que la naturaleza humana es egoísta y solamente desea todo para sí mismo, ¿verdad? Y entonces es el momento de la batalla de Armagedón, en el Valle de la Decisión. Pero al ver venir a Jesucristo en las nubes del cielo, los ejércitos del mundo dejan de pelear entre sí y de querer enfrentarse, y forman alianzas y unen fuerzas para enfrentarse a luchar contra Jesucristo, a quien consideran un invasor. Pero Jesucristo utilizará su poder, con el que en instantes hace que los soldados, mientras aún van caminando, se les deshaga la lengua en la boca, y los ojos y todo el cuerpo se les deshacerá, se les derretirá como el hielo bajo el sol abrasador. Millones mueren y la sangre corre como ríos a 1 metro de altura. Luego, Jesucristo, de exterminar a los ejércitos del mundo, establece su gobierno milenial en Jerusalén. Y luego, los sobrevivientes de todas las naciones del mundo se rendirán y entregarán su poder y su autoridad a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Zacarías 14. Y aquella nación que no se hubiera
no subiere a Jerusalén a adorar a Dios y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, no vendrá lluvia ni bendiciones a ese país. Ahora, necesitamos entender cómo se está desarrollando el plan de redención de Dios. Y para entenderlo, tenemos que oír a Dios. Las fiestas santas de Dios son parte del paquete que constituye la marca de Dios, porque son parte del día de reposo. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y en estas fiestas se está estipulado los detalles de cómo Dios está ejecutando su majestuoso plan de redención. Las fiestas santas de Dios, el Eterno, las estableció para que la humanidad las celebrara en su honor, en honor de Dios. Como lo pueden leer en Levítico 23. El día de reposo que incluye las fiestas santas de Dios son el cuarto mandamiento de Dios expuestas en Éxodo 20 y no pertenecen a la ley ritual. Que se hacían sacrificios en estos días de reposo es cierto, pero la ley de Dios existía desde antes de la creación y antes de establecer la ley ritual o la ley añadida a causa de las transgresiones allá en el Sinaí, la que fue dada por medio de ángeles a Moisés. Pero los 10 mandamientos Dios lo escribió con su propio dedo. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, transgredieron y fueron juzgados por la ley de Dios, que trae consecuencias automáticas. Recordemos que a Dios no se le puede adorar cuando se nos dé la regalada gana, y peor aún, de la forma que nosotros lo inventamos. Dios tiene establecido fechas específicas y nos da los detalles específicos para cada festival, y no podemos caer en pecado como lo hicieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, como se lee en Levítico 10 del 1 al 7. Es cierto que ahora tenemos acceso directo al mismo trono de Dios, pero Dios ha dispuesto las fiestas para que entendamos cómo Dios está desarrollando su plan de redención. A través de la Biblia vemos que Israel, conformado por las 12 tribus sobre las cuales gobernó el rey David y el rey Salomón, quienes celebraban las fiestas santas de Dios y lo hacían como un mandamiento, aún no entendían claramente el propósito y el significado de cada una de estas fiestas. Por eso es que muchas veces incurrían en pecado, porque Israel querían adorar a Dios como lo hacían las naciones paganas de su alrededor. Actualmente, solo la tribu de Judá, la única tribu que conservó su identidad, tampoco entienden el significado espiritual de las fiestas santas de Dios cuando las celebran. Y es porque pusieron al judaísmo, que es una mezcla de tradiciones y costumbres sincretizadas al Antiguo Testamento, y lo pusieron por sobre los mandatos de Dios. Por eso es que cuando llegó el día de su visitación, cuando llegó llegó el Mesías, el Salvador, ni se enteraron. Y es por eso no lo recibieron, sino que al contrario lo crucificaron, porque lo consideraban enemigo del judaísmo. El propósito real y el significado y el espíritu de las fiestas santas de Dios ha sido revelado a su verdadera iglesia, porque allí está plasmado el plan de redención de Dios en todos los detalles de cada fiesta, porque el centro de estas fiestas es Jesucristo mismo, el Verbo Dios que se hizo carne. Uno, la fiesta de la Pascua. Son 7 fiestas. Dios nos da la fecha exacta para celebrar la Pascua, y en el nuevo pacto fueron cambiados los símbolos de la ceremonia. Porque en el antiguo pacto la Pascua señalaba al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y en el nuevo pacto, los nuevos símbolos representan la humildad y el servicio en el lavado de los pies, como lo pueden leer en Juan 13, versículos de 12 al 15.
que si alguien quiere ser el primero en el reino de Dios, conviértase en el servidor de todos. Y luego la ceremonia del pan y el vino de la solemne ceremonia anual de la Pascua, que representan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para expiar y perdonar los pecados de cada escogido de Dios. Porque pecado es violación de la ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos de Dios de Éxodo 20. Y cada año al tomar la Pascua, renovamos el compromiso de obedecer a Dios, el compromiso que hicimos al momento del bautismo. Y por su gracia inmerecida, cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de las transgresiones. Y cuando vamos al tribunal de Cristo cada día, Dios nos perdona y borra los pecados para darnos nuevas oportunidades de crecer hasta alcanzar la vida eterna. Y Dios nos dará nuestro galardón, ¿cuándo? A la segunda venida de Cristo. En Juan capítulo 1 y en primera de Juan capítulo 1 y capítulo 2, ustedes pueden ahondar en ese estudio. En segunda de Corintios 13:4, la palabra de Dios para todos, dice: es cierto que Cristo era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. Es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros viviremos por el poder de Dios. Versículo 5. Examínense a vosotros mismos para saber si su fe es verdadera. Probaos a vosotros mismos. Perdón. Tenemos que analizarnos todos los días para ver si estamos en la fe genuina de Dios. 2. La fiesta de los panes sin levadura. Se celebra por 7 días. Y algunos días antes del primer día santo, tenemos que limpiar la levadura de nuestras casas, que simboliza el pecado. Y comer pan sin levadura durante los 7 días de la fiesta. Y el último día también es un día santo. Y en la noche de recordar se reúne todas las familias cristianas para cenar una cena especial de acuerdo al mandamiento. En 1 Corintios 5, versículos 6 y 7 dice: ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. Estáis envanecidos. Desháganse de la vieja levadura, y entonces serán nueva masa, porque Cristo nuestro Cordero ya ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta de Dios, no con la vieja levadura de perversidad y de transgresión, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 3. Fiesta de Pentecostés. En ese día de Pentecostés, el pueblo de Israel estaban reunidos en Jerusalén, de acuerdo al mandato de Levítico 23, celebrando la fiesta de las semanas. Y Jesucristo les ofreció enviar su espíritu en esta fiesta. También se llama la fiesta de los primeros frutos o fiesta de la cosecha, de Levítico 23, del versículo 9 al 22. Y aunque los discípulos y los demás que estaban reunidos no entendían la implicancia o la razón ni el significado espiritual de esta fiesta, se apresuraban a practicarla, cumpliendo con el mandato de Dios. Dios en Pentecostés hizo accesible su naturaleza divina a todo el que creyere y fuere bautizado. Y con la imposición de manos por parte de un verdadero ministro de Dios, somos engendrados dentro del cuerpo de la iglesia y recibimos el poder de Dios para vencer al pecado y para vencer al tentador y para ayudarnos en nuestras batallas contra el pecado y para fortalecernos en la fe de Dios.
Dios es espíritu, porque esa es su genética y su conformación corpórea espiritual. Y es su genética lo que recibimos al bautizarnos, más la imposición de manos. Este espíritu, que bien puede ser el espíritu del Padre, Dios, o el espíritu de Cristo, que viven y moran ya en cada escogido de Dios. Esta naturaleza de Dios no coacciona, no fuerza y no obliga a obedecer a Dios, sino que Dios, a través de su naturaleza espiritual divina, nos guía y nos da las herramientas para tomar nuestras propias decisiones dentro del libre albedrío que Dios nos ha dado. Y así funciona para todos los días de nuestra existencia. En Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu o naturaleza de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Recibieron el Espíritu o naturaleza de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora le llamamos Papito Dios. 4. Fiesta Santa de Dios de las trompetas. Se celebra el primer día del 7º mes del calendario hebreo. ¿Y por qué el calendario hebreo? Porque toda la Biblia, sean profecías o momentos históricos del pueblo de Dios, están cronometrados al calendario hebreo. En 1 Corintios capítulo 15, del verso 50 al 53, dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sucederá que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, los que hayan muerto en la fe de Dios resucitarán primero para vivir eternamente. Y los que estemos vivos para ese tiempo seremos transformados a espíritu eterno. En 1 de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice: sabemos que somos hijos de Dios y seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Veremos como Dios es en toda su plenitud espiritual. Y todos los que tenemos esa gran expectativa nos mantendremos puros como Él es puro. Porque recordemos que la presencia de Dios es un poder fulminante que a cualquier ser humano lo destruiría. Un ser humano de carne y hueso. Pero ya cuando seamos seres espirituales, estaremos compuestos de la misma genética y del mismo poder de Dios. Verso 4. Todo el que comete pecado viola la ley de Dios, porque pecado es infracción o transgresión de la ley de Dios. Verso 9. Los que han sido engendrados en la familia de Dios no se caracterizan por cometer pecados, porque la vida de Dios ya está morando en ellos. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo cada día. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo cada día, tratando de ser más y más convertido, amando celosamente a Dios y a su ley. 5. Fiesta Santa de Dios de expiación. Es un día de ayuno de 24 horas, sin comer ni beber ni una sola gota. Y que empieza al ocaso o al ocultarse el sol el día anterior de la fecha. Por lo que nosotros tenemos el calendario romano, que empieza a la medianoche, pero los días, de acuerdo a la Biblia, empiezan al ocaso del día anterior. Y esta fiesta representa que en este día Satanás, que es el acusador de los hermanos, será removido de esta tierra y es tomado prisionero y llevado a un lugar de restricción por 1000 años. Isaías 58:1. Grita fuerte a mi pueblo su pecado, dice Dios, como con voz de trompeta, no seas tímido. Verso 2. Porque se hacen los piadosos y los muy caritativos, y se muestran como los buenitos, y son muy astutos, porque aparentan ser muy religiosos, y vienen al templo todos los días, y dan la pinta de ser muy santitos, que hasta parece que ya caminan en las nubes.
y parecen estar muy encantados aprendiendo de mí, dice Dios. Actúan como una iglesia justa y como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Y me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, pero tú, Dios, no te diste por enterado. Y tú, Dios, no te impresionaste con lo que hicimos. Y yo les diré por qué, dice Dios. Porque ayunan para complacerse a sí mismos. Y mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores, oprimen a sus semejantes. Verso 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Se humillan y hacen penitencias y castigan su cuerpo con látigos y espinas y caminan descalzos con los pies y las rodillas sangrantes. Y se visten con hábitos de penitencia y mantos largos y se echan ceniza a la cabeza. ¿Ustedes creen que eso me agrada? Dice Dios. Verso 6. El ayuno que yo quiero es, dice Dios, que desaten las ligaduras de impiedad y que pongan en libertad a los encarcelados injustamente, que alivien la carga de los trabajadores y no retengan el salario de nadie, que compartan su comida con los que tienen hambre y que no se escondan de quien necesita su ayuda. Verso 8. Entonces su salvación llegará al amanecer, y cuando lo llamen, yo responderé, dice Dios. Verso 13. Que guarden como santo mis días de reposo, y que honren a Dios hablando bien y no palabras ociosas, ni sigan sus deseos inútiles. Verso 14. Entonces les daré el gran honor de darles la herencia que prometí a Jacob, la vida eterna, dentro de la familia de Dios, en el reino de Dios, como dioses. Entonces, para que el ayuno sea oído en el cielo, tenemos que dejar de transgredir la ley de Dios. Tenemos que dejar de pecar. 6. La fiesta de Dios de los tabernáculos. Se celebra por 7 días, habitando en cabañas temporales, confeccionadas de ramas, que representan que somos extranjeros y peregrinos en el sistema de este mundo. Esta fiesta simboliza el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra durante 1000 años. Y es tiempo de felicidad y de alegría, porque Satanás estará prisionero durante el milenio y no habrá quien os amedrente. Y porque la iglesia glorificada estaremos ya reinando juntamente con Cristo y enseñando a muchos de los pueblos sobrevivientes del Armagedón las leyes que llevarán a la felicidad y la vida eterna. Deuteronomio 16, del 13 al 15 dice: honrarás al Señor tu Dios y te regocijarás durante estos 7 días. 7. La fiesta santa de Dios del último gran día. Es el día de la misericordia de Dios, porque Dios perdonará a millones de los seres humanos, de los que resucitarán en la segunda resurrección, que es después del milenio, a todos aquellos que se arrepientan de su vida pasada de pecados. Los malos que existieron por las edades y nunca oyeron hablar de Dios, tendrán aquí su oportunidad. Aquí es donde resucita el rico de la parábola del rico y Lázaro, y una gran cima los separa, porque el rico ve a Lázaro que está allá en el reino de Dios, y el rico junto con los incorregibles que no quieran arrepentirse de sus maldades, y todos los que hoy se rebelan contra Dios y contra sus verdades, serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda o la extinción definitiva. Será borrado hasta el recuerdo de que alguna vez existieron. Los verdaderos cristianos tenemos una lucha constante en 3 frentes: contra Satanás, en contra del sistema de este mundo gobernado por Satanás, y la lucha interna
que tenemos en contra de nuestra naturaleza humana, en nuestra mente, que es hostil a las leyes de Dios. En Romanos 8:7 dice, pues la naturaleza humana es pecaminosa y enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios, o sea, por su propia cuenta, y jamás lo hará por cuenta propia. Nuestra naturaleza humana necesita ser sometida a las leyes de Dios. Y por eso Dios nos da su espíritu, su naturaleza espiritual, para lograr someter esta naturaleza humana. Verso 8. Por eso los que viven bajo el dominio de su naturaleza humana pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Verso 9. Pero ahora ustedes son guiados por la naturaleza de Dios. Sí, en verdad Dios habita en vosotros por su espíritu. Pero si alguno que dice ser cristiano y no tiene el espíritu de Cristo, no es de Dios. Verso 10. Cristo vive en ustedes. Aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el espíritu les dará vida porque fueron declarados justos a los ojos de Dios. Verso 11. Y si el Espíritu de Dios, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Dios dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, que ya vive en ustedes desde que se bautizaron, previo arrepentimiento de sus pecados y luego con la imposición de manos por parte de un verdadero ministro de Dios. Verso 13. Si viven obedeciendo a la naturaleza humana, morirán de la muerte segunda y serán lanzados al lago de fuego. Pero si se esfuerzan por vencer mediante la ayuda del poder del Espíritu de Dios, vivirán eternamente. Verso 14. Todos los que somos guiados por el Espíritu o naturaleza de Dios, somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos y también sus herederos. De hecho, somos coherederos juntamente con Cristo del reino de Dios. Verso 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que ha de manifestarse es la de pertenecer a la familia Dios como dioses, dentro de la familia Dios, con vida eterna, con gloria y con poder. Es lo más sublime y grandioso que no se puede comparar con nada. Incluso nuestra mente no alcanza a imaginarse este increíble potencial. Por eso en este tiempo, Romanos 9:23, Dios prepara de antemano a sus escogidos para su gloria eterna. En Efesios 1:5, hablando de los gentiles, Dios decidió adoptarlos como miembros de su familia al acercarlos a sí mismo por medio de Jesucristo. Verso 7 de Efesios 1. Dios, que es tan rico en misericordia, compró nuestra libertad con su sangre, con la sangre de Cristo, y nos hizo accesibles a su gracia al morir en la cruz. Verso 14. Al darnos de su espíritu o parte de su naturaleza espiritual divina. Dios nos da su espíritu como arras o un adelanto de su genética espiritual al momento del bautismo como garantía de que nos dará la herencia que Él prometió en el futuro darnos a las primicias, que es la iglesia verdadera de Dios, a la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿qué prometió Jesucristo? Que seremos hijos de Dios dentro de la familia Dios. Verso 17. Que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Verso 20. Entendamos que ese poder es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Verso 21. Y ahora Cristo está por encima de todo poder, y con ese mismo poder gobernará el mundo de mañana, igualmente nosotros. Verso 23.
con la iglesia que es su cuerpo, a la que llena con la plenitud de su poder. Efesios 2:1. Antes ustedes los gentiles estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, el espíritu que ahora opera y actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Los que dicen, la ley de Dios fue abolida. Ahora somos salvos solo por gracia. Pero la gracia no es gracia si no hay una infracción a la ley que perdonar. Gracia es el perdón inmerecido que recibimos de parte de Dios a través de Cristo. Entonces la gracia no aplica si no hay una transgresión a la ley. Por la gracia tenga que perdonar. Por la cual la gracia tenga que perdonar. Porque pecado es una violación de la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos de Dios del libro de Éxodo capítulo 20. Que solo Dios puede perdonar por medio de su gracia al confesar el pecado. Ahora que vamos entendiendo poco a poco, les diré que la marca de Dios es el 4.º mandamiento de Dios, que está expuesto en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Levítico 23. Ambos forman una sola unidad. Y quiero decirles a aquellos que dicen que el día domingo es el día de reposo, pues déjenme decirles que ustedes estarán alineados y unidos con el anticristo y lucharán hoy contra la verdadera iglesia de Dios. Y luchan hoy y lucharán mañana en contra de Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida. Veamos Daniel 7:25. En la Dios habla hoy, dice que el anticristo insultará al Altísimo e irá acabando con su pueblo santo. Y tratará de cambiar la ley de Dios de Éxodo 20 y las fiestas religiosas de Levítico 23. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder por 3 años y medio. La Nueva Biblia Viva dice, esta versión, el anticristo desafiará al Dios Altísimo e irá acabando con sus santos y tratará de cambiar todas las leyes y las fiestas religiosas del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios estará bajo su poder por 3 años y medio. Lo mismo dicen la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la versión castiliana, la Biblia La Palabra, la versión Reina Valera actualizada 2015. Léalo usted mismo en su propia Biblia, examine. En Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 dice que la bestia y el anticristo perseguirán para matar a los que obedecemos los mandamientos de Dios. Y tengamos en cuenta que aquí está hablando de Dios, del Dios del Antiguo Testamento. Que muchos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento era el Dios que él solo, para él eran las leyes. Para el Nuevo Testamento ya no son las leyes, pero acá lo dice bien claro. Y perseguirá a los que tienen la fe de Jesucristo. Por eso Cristo dice en Mateo 7, 21 al 23, de la Nueva Traducción Viviente, que está traducida del griego, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Verso 22. En el día del juicio, no cuando viene Jesucristo, sino después del milenio, entendámoslo bien. En el gran juicio del trono blanco, donde serán resucitados para ser juzgados. Y entonces, esto está en Apocalipsis 20, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 15. Entonces muchos me dirán, dice Cristo, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos muchos demonios e hicimos muchos milagros y sanamos muchos enfermos. En el verso 23 dice, pero yo les diré, dice Jesucristo, apartaos de mí, nunca os conocí,
Aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Igual lo traduce logos kalogos del griego en Mateo 7:23. Dice, apártense de mí los que están obrando la violación de la ley. Pero como Satanás es muy astuto, en todas las demás traducciones usó a sus secuaces para que tradujeran los traductores en este versículo solo como maldad, no como transgresión de la ley, sino solo como maldad. Y porque la palabra maldad tiene un significado muy vago, muy simple, y casi no dice nada de faltar las leyes o de transgredir la ley de Dios. Entonces, el día de reposo del cuarto mandamiento de Dios de Éxodo 20 y Levítico 23 constituyen la marca o señal del pueblo de Dios, de la verdadera iglesia de Dios. Y este mandamiento, el cuarto mandamiento, es un mandamiento de prueba. Nadie está obligado a obedecerlo. Si usted quiere, lo obedece, y si no, no. A Dios no le preocupa. Pero los que amamos y adoramos a Dios, lo hacemos en libertad y por amor a Dios, para aprender cada día más a obedecer a Dios. Así como Cristo, que por lo que padeció, aprendió obediencia, aprendió a sujetarse al Padre. La ley nos salva, pero nos muestra el pecado, porque sin ley todo se transforma en anarquía y desorden. La ley nos impele para hacernos más obedientes y santos cada día, para apartarnos para el propósito santo por el cual Dios nos creó y escogió, y para guiarnos para entrar a formar parte de su familia divina, como dioses, bajo la tutela y señorío de nuestro hermano mayor Jesucristo. En Efesios 2:3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada a la desobediencia, y éramos objeto de la ira de Dios. Verso 8. Dios nos salva por su gracia, que es un perdón inmerecido que Dios nos da, por el sacrificio redentor de Jesucristo. Y no es porque lo merezcamos o por las donaciones que hayamos hecho. Nadie puede jactarse ante Dios y decir que porque tiene mucho dinero o porque es político o juez o magistrado y tiene mucho poder, de que merece la gracia de Dios. Verso 10. Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que practiquemos y obedezcamos las cosas buenas del plan de redención de Dios, que Dios preparó para nosotros desde antes de crear el universo. Ustedes lo pueden leer en Tito capítulo 1, versículo del 1 y el 2, y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20. En Efesios 2:11 dice, no olviden ustedes los gentiles que estaban excluidos del reino de Dios y eran llamados paganos e incircuncisos por Dios. Eran llamados incircuncisos por los judíos, aun cuando la circuncisión solo era un rito que no afectaba el corazón. Verso 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús y fueron acercados por su sangre, por la sangre de Cristo, a Israel. Entiéndalo bien. Los gentiles fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo a Israel. Cristo mismo ha traído la paz. Jesucristo unió a israelitas y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Verso 15. Cristo lo logró al poner fin al sistema de leyes y ordenanzas de la ley ritual, no de la ley de los 10 mandamientos, sino de la ley ritual, que eran la sombra del único y perfecto sacrificio redentor de mi amado Dios Jesucristo. E hizo la paz entre israelitas y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Cristo. Verso 20. Juntos constituimos su casa, su cuerpo, su iglesia, la cual está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas.
porque la base de su fundamento es Jesucristo mismo. Volvamos a leer el versículo 20. Juntos, israelitas y gentiles, constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, porque la base de su fundamento es Jesucristo mismo. ¿Y quién fue el Dios del Antiguo Testamento? El Verbo, que luego se hizo hombre, se hizo carne y vino como Jesucristo. Verso 22. Por medio de Cristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada, donde Dios vive mediante su Espíritu. Es decir, que tanto el Padre Dios como Jesucristo Dios vienen a morar en nuestras vidas por medio de su naturaleza divina. No existe un tercer ser o ente espiritual actuando por cuenta propia. Olvídense ya de la Trinidad. Verso 5. Un solo Dios, Hijo, Jesucristo, y una sola fe y un solo bautismo. 6. Un solo Dios Padre de todos y en todos, que vive y mora en medio de todos. Verso 13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Efesios 5:5. Pueden estar seguros que ningún miembro del cuerpo de Cristo que sea inmoral, que quebrante flagrantemente la ley de Dios, heredará el reino de Dios. Por eso tengan cuidado cuando dicen que el cuarto mandamiento ya no está consignado en el Nuevo Testamento. Eso no es cierto. Verso 6. No se dejen engañar por los que justifican sus pecados alegando que la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos de Dios de Éxodo fue abolida. A ellos la ira de Dios les caerá, y sobre todo los que desobedecen y violan y transgreden la ley de Dios. Romanos 1:5. Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, a los que Dios ha hecho, o lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crezcan en Dios y lo obedezcan. No, que dice que ya no, la salvación no es por obras. Aquí dice que los gentiles deben obedecer. Romanos 3:9. Ya sea israelitas o gentiles, están bajo el poder del pecado. Por eso es necesario obedecer a Dios y a su ley. Verso 31. Si hacemos énfasis solo en la fe, ¿significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. Solo cuando tenemos la verdadera fe de Dios, cumplimos verdaderamente la ley de Dios. Romanos 11:1. Entonces, ¿Dios ha rechazado a Israel? Verso 18. Así que los gentiles no se jacten de ser mejores que Israel, porque han sido injertados al olivo principal que es Israel, que es mejor que las ramas, y es la raíz que sustenta con la rica savia, incluyendo a los gentiles. Verso 22. Dios es bondadoso, pero también es severo con los desobedientes. Verso 26. Dios apartará de Israel la transgresión. La mayoría de Israel ahora son enemigos del Evangelio de Dios. Y cuando venga Cristo, de los millones que son los descendientes modernos de la antigua Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, que hoy habitan en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, parte de Francia, y en Jerusalén, con los judíos. De todos los millones de descendientes modernos de los israelitas, de las 12 tribus en conjunto, solamente 144,000 recibirán vida eterna a la segunda venida de Cristo. Solamente 144,000 serán transformados a espíritu eterno, así como la iglesia verdadera de Dios.
porque son los que no se contaminaron y son los que obedecieron la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos de Dios, descritos en Éxodo 20 y Levítico 23. 12,000 de cada tribu de Israel. Los demás millones de los descendientes de las tribus de Israel pasarán al milenio sin ser convertidos como seres físicos, y los que hayan muerto serán resucitados después del milenio, y muchos tendrán su oportunidad de arrepentirse. Los demás israelitas pasarán al milenio como simples seres humanos, pero durante el milenio aprenderán a obedecer a Dios por amor y en libertad, y porque también en ese tiempo no estará Satanás para tentarles. Y al finalizar el milenio, estos israelitas y las naciones gentiles que vivirán durante el milenio serán probados cuando Satanás sea suelto de su prisión por breve tiempo. Resumiendo, el propósito de las profecías es alertarnos para ser diligentes, para ser obedientes, para ser autodisciplinados. Porque ¿de qué sirve tener todos los detalles de la profecía? ¿De qué sirve conocer toda la profecía si nuestra vida está totalmente apartada del amor de Dios? Del amor que debemos expresar a nuestra familia y luego a la iglesia, y más extensivo a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. Apocalipsis 22:14, la Reina de Valera actualizada, dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia sea el árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:11, la Nueva Versión Viviente. No, la Nueva Biblia Viviente dice: mientras tanto, deja que el malo siga haciendo sus maldades, deja que el impuro siga en sus perversiones sexuales, pero que el bueno deja que siga haciendo el bien, y que el verdadero cristiano apartado para Dios siga perfeccionándose en su santidad cada día. O sea que no nos preocupemos si alguien se pierde porque decide perderse. Si alguien decide obedecer a Dios, Dios le ayudará. Verso 13. Yo vengo pronto y traigo recompensa conmigo, para pagarles a cada uno según lo que haya hecho. Verso 14. Pero fuera quedarán los perros que se vuelven a su vómito, los que practican brujería y ocultismo, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que se arrodillan ante los ídolos, los que aman y les encanta practicar la mentira. Tengan la absoluta seguridad de que las promesas de Dios expuestas en las profecías de Dios en la Biblia son infalibles. Nadie se escapará. Y estas promesas, para los que procuramos hacer la voluntad de Dios, las recibiremos a su tiempo. Que una parte de la iglesia tenemos que pasar la tribulación, sí. Es muy probable y es muy posible. La iglesia de la Odisea. Por eso pidamos cada día en oración que Dios nos ayude a no negarlo en la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Y no hagan caso a los que dicen: trae tu ofrenda porque aquí está el altar de Dios y te vas a ir en el rapto. Ese es solo un negocio. Si Dios nos ayuda a no negarlo en la hora de la prueba, dependerá de cuán esforzados por vencer el pecado somos o estamos. Si pedimos ayuda a Dios, Él nos ayudará a pasar la prueba triunfantes y vencedores, como lo hizo con Jesucristo, nuestro Salvador y Dios eterno. Adelante.